Bueno, saludos a todos los que andéis por ahí. Empezamos la segunda emisión en directo del perfil. La verdad es que mola mucho. He de reconocer que estoy muy enganchado, con muchas ganas de mostrar cosas relacionadas con la educación. Y ahora toca gamificación y juegos de rol, ¿vale? Entonces, bueno, si os fijáis ya por mi vestimenta y el croma que tengo detrás, ya os podréis hacer una idea que ya he estado practicando la gamificación. Me han pedido un favor, que haga un personaje para una cosita super guay que están haciendo en el Smart Horta, un colegio de Garrucha. Y como no me puedo negar. Así que he hecho una pequeña grabación y tal, me lo está pasando bien, con algunos problemas técnicos y demás. Y ahora pues vamos a hablar propiamente de lo que decíamos que íbamos a hablar, gamificación y juegos de rol. Eh, para tratar de que lo que voy a decir aquí tenga un poquito de enjundia, se pueda utilizar o se quede no solamente en teoría, hay que hablar sí o sí, al menos un poquito de teoría para luego poder entender la práctica. Un saludo a las que ya estáis allí. Entonces vamos a hacer una pequeña división. ¿Por qué gamificación y juegos de rol? Porque están muy unidos, van de la mano uno y el otro. Pero para poder hablar con propiedad vamos a empezar por definir un poco qué es la gamificación. Pero para definir qué es la gamificación tenemos que empezar por, eh, por digamos, la parte más básica con la que muchas veces se confunde uno cuando está trabajando. ¿Esto qué es? ¿Qué es gamificación? Cuando cojo, por ejemplo, el ajedrez y juego en clase cuando he terminado y le digo al niño, mira, ya que has terminado, pues vete al rincón de juego y tal. Evidentemente eso no es una gamificación, eso es utilizar los juegos cuando hemos terminado de hacer una tarea o cuando tenemos tiempo libre. Hay un puntito más allá que es introducir un juego dentro de una sesión. Por ejemplo, se me ocurre que si estamos trabajando las matemáticas podemos utilizar el ajedrez, porque el ajedrez nos permite trabajar geometría, nos permite trabajar aritmética, nos permite trabajar plástica, y entonces podemos utilizar el ajedrez, el juego en sí, para dar clase, utilizarlo en una sesión. Entonces, si veis, ya iríamos un poquito más. Luego hay un puntito más que es el ABJ, el aprendizaje basado en juego. Entonces, bueno, el ABJ es cuando prácticamente en todas nuestras lecciones introducimos algo como el ajedrez. Es decir, sería algo más sistemático. Y entonces aquí usamos el ajedrez, luego utilizamos un bingo para practicar los números y progresivamente vamos introduciendo en nuestra clase lo que serían los juegos como parte de la lección o del discurrir diario. Y un punto por encima del ABJ ya estaría la gamificación. ¿Cómo podríamos definir gamificación? Pues yo siempre voy a las palabras que me dijo un amigo mío y compañero, que es escritor, es maestro y es rolero, que es Roberto Alhambra. Yo le pedí hace un par de años para un curso que iba a impartir sobre gamificación que me definiera lo que él pensaba o cómo él definía que era la gamificación. Y él me dijo que la gamificación era utilizar dinámicas y elementos propias del juego en un entorno no lúdico. A mí me entristeció un poco porque en un entorno no lúdico, la escuela debería ser un entorno lúdico. La gamificación hasta hace no mucho se utiliza siempre en empresas para unir la plantilla, para sobre todo en grandes empresas y sobre todo americanas y demás, ¿no? Pero es cierto que los colegios muchas veces pues no son tan lúdicos como deberían. Entonces se utilizan mecánicas y elementos del juego para trabajar en clase. Entonces, por ejemplo, como también nos contaba Flip Classroom, me parece que es un perfil de Instagram y Twitter y tal, él utilizaba, por ejemplo, una gamificación para aprender una regla de ortografía. Entonces, el objetivo final era hacer bien el dictado, pero preparaba un juego eh, para que los niños, en lugar del típico dictado de yo te dicto una frase que a lo mejor no tiene sentido, llegaran a conseguir las normas de ortografía. O yo, por ejemplo, decido usar una gamificación como un escape room o un breakout para
evaluar el final de un tema. Entonces eso sería gamificación, ¿no? Utilizar esa estrategia y esas herramientas propias del juego o del videojuego dentro de la clase. Yo estoy llegando un poco más allá. Pero para llegar a lo que yo normalmente suelo hacer en clase, vamos ahora a hacer lo mismo que hemos hecho con la gamificación, pero con el juego de rol. Si hablamos de la asignatura de inglés, los maestros de inglés estarán muy acostumbrados desde siempre al roleplay. Siempre hay ejercicios de roleplay en todas las unidades. En el roleplay, los estudiantes, por ejemplo, van a una panadería y un estudiante hace de panadero y el otro estudiante hace de que va a comprar pan. Entonces se hace un pequeño roleplay. Roleplay viene del inglés, en role, que en español también está rol como tal, papel, y play, juego. De ahí juego de rol. Entonces cada uno de los personajes interpreta un papel para, en este caso en inglés, por ejemplo, practicar una estructura. O, por ejemplo, si estamos en matemáticas, pues para usar las monedas en una compra o algo así, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el roleplay hasta hace no mucho siempre se había quedado en eso, en actividades como las que se hacían en inglés. Pero puede llegar a un poco más. Si unimos el roleplay con los juegos, tenemos juegos de mesa. Ahí se cruzan, ¿no? Los juegos de mesa de rol que se pueden utilizar para, como hemos dicho antes con el resto de juegos, hacer una actividad en concreta. Y luego tenemos lo que es propiamente en los juegos de rol. ¿Qué es un juego de rol? Para los roleros, pues yo soy rolero desde siempre, un juego de rol es un juego que se parece muchísimo al teatro en el sentido de que hay una persona, en el caso normal suele ser un niño mayor o un adulto, que deciden coger un personaje dentro de una temática y interpretarlo como si fuera una peli. Ponemos un ejemplo. Imaginaos que estamos jugando al Señor de los Anillos, ¿vale? Pues entonces estamos jugando al Señor de los Anillos, cada uno de los que estamos participando, yo voy a coger un enano, un compañero va a coger un elfo, otro va a coger un hobbit, otro va a coger un hechicero, y eso sí, hay una figura de un director de juego que se encarga un poco de establecer los límites dentro de los cuales los personajes pueden moverse. Como veis, es muy parecido a una película o una obra de teatro. La clave, la base es la improvisación. Y luego hay ayudas visuales como mapas, hojas de personaje, dados, etc. Eso hasta hace no mucho había sido eso, un juego. Y podías pasar fines de semana enteros disfrutando, improvisando. ¿Qué es lo que pasa? Que si os fijáis un poco y habéis oído cómo va el asunto, veréis que tiene muchísimas posibilidades. Esta dinámica yo la he utilizado en valores cívicos, donde utilizando juegos que hay específicos para niños, como por ejemplo Magisia, o utilizando mecánicas de juegos de rol, que ahora explicaré algunas, pero adaptando al contenido que yo quería trabajar, preparábamos una campaña, que son varias sesiones, que sería como una unidad didáctica, y trabajábamos lo que yo quería. Por ejemplo, yo quiero trabajar el trabajo en equipo, la colaboración, la cooperación, el que los alumnos vean las cualidades de los demás, que sean capaces de expresar y además quiero trabajar un contenido de sociales, por ejemplo. Y el contenido de sociales es la Edad Media, ¿vale? Pues yo cojo un juego de rol donde los niños van a ser, por ejemplo, van a viajar al pasado, a la Edad Media, eso ya lo he hecho en alguna ocasión, y cada uno de ellos va a coger un personaje. Uno va a ser un caballero, otro va a ser un campesino, otro va a ser un artesano. Y yo, como director de juego, les pongo en situación donde ellos tienen que desarrollar las cualidades que yo tengo. Pero eso no empieza así como tal. ¿Eso cómo empieza? Pues generalmente todos los juegos de rol empiezan con una hoja de personaje. Y veréis que ya desde la hoja de personaje podemos trabajar muchísimas cosas. Por ejemplo, tenemos que darle un nombre, evidentemente, ficticio al personaje que vamos a utilizar. Tenemos que darle un aspecto no solamente físico, sino también interior, con lo cual ya estamos trabajando bien de forma escrita, bien de forma oral, estamos trabajando las descripciones, que como bien sabéis, se trabajan desde primero de primaria hasta el infinito. Además de eso, tenemos que inventar una biografía, una historia, un historial que se llama en rol, donde el estudiante, el jugador, tiene que inventar de dónde viene. Por ejemplo, si el protagonista es un niño de 15 años
¿Qué ha pasado hasta que ha llegado a 15 años? ¿En qué familia vive? ¿Cómo son sus padres? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que quiere llegar a ser? Todo eso tiene que plasmarlo por escrito en un historial. Con lo cual, como veis, se trabaja muchísimo y sin embargo ellos están disfrutando una barbaridad porque están creando un personaje que les gusta. Pueden estar creando un pony de unicornio. Pueden estar creando un niño gato que se dedica a asaltar a pequeños comerciantes. Con lo cual ya ahí, desde un personaje que es un ladrón, también se pueden trabajar otra serie de cosas. Y simplemente rayando su personaje están disfrutando muchísimo. Y luego tenemos el mecanismo. El mecanismo de juego generalmente se ayuda de los dados. ¿Qué representan los dados? Bueno, pues al igual que hay una descripción cualitativa de cómo va a ser el personaje, desde la altura hasta el color del pelo, pasando por su aspecto interior, qué le gusta, qué no le gusta, también hay una descripción cuantitativa. Es decir, si es rápido, si es lento, si le gusta bailar, si le gusta saltar. Y eso se representa, bueno, hay múltiples sistemas, pero básicamente en probabilidad de conseguir una cosa. Por ejemplo, si yo soy una persona normal y quiero andar por la calle a una velocidad de paseo, evidentemente no voy a necesitar los dados. Pero si lo que yo quiero es hacer 10 kilómetros en 50 minutos, bueno, eso ya implica que el personaje tiene que tener cierta resistencia, que tiene que tener cierta habilidad, cierto entrenamiento. Y si evidentemente el personaje es un corredor que tiene todas esas cualidades y le sobran, pues probablemente no necesite una tirada de dados. Pero si, como suele ser habitual, los personajes están en el límite de conseguir o no conseguir, pues los dados representan la probabilidad que tiene el jugador de conseguirlo. Con lo cual ya estamos trabajando matemáticas a niveles básicos como suma de puntos o incluso cálculo de porcentajes, etcétera, etcétera. Y todo esto sin perder de vista que ellos no son conscientes de que están trabajando todas esas habilidades, simplemente están preparando su personaje y están jugando. Y una de las partes que más disfrutan pues son precisamente las tiradas de dados. Entonces, como digo, a través de un juego de rol yo pude trabajar durante todo el año la asignatura de valores cívicos. Así se llama en Andalucía, alternativa a la religión, ¿vale? Entonces, cuando hice eso fue el hecho de ver que no solo disfrutaban mucho, sino que además desarrollaban empatía y desarrollaban el compañerismo. Claro, ahí vi una llave muy interesante que podemos utilizar porque además de enseñar los contenidos del currículum, también estamos educando un poco a nuestros estudiantes y los estamos formando como personas. Entonces, es una herramienta doblemente interesante. Porque además, en mi caso por lo menos, yo siempre, sin que ellos se dieran mucha cuenta, hacía ver que la única manera de conseguir las cosas era haciéndolas bien. Con lo cual, cuando hacían cosas impulsivas, que no venían a cuento, que podían ser peligrosas, siempre les salían mal. De modo que sabían rápidamente o aprendían a encauzar la forma de hacer las cosas de modo cooperativo. Bueno, como veis aquí me extendí un poco más, en parte porque quizás sea más desconocido el tema del rol como tal y también porque me gusta muchísimo, obviamente. Entonces, una vez que ya hemos definido gamificación, por un lado, juegos de rol por otra, que un juego de rol en sí podría entenderse como una gamificación, llegaríamos a lo que yo entiendo el rol con mayúscula. El rol como una gamificación masiva. Me explico. Si nosotros, en lugar de aplicar los principios de la gamificación solamente a una actividad, lo aplicamos al conjunto de nuestra clase, tendríamos una especie de rol con mayúsculas. Es decir, si yo consigo, y siguiendo un poco el hilo de lo que comenté en el vídeo anterior, que cuando los estudiantes entren en mi clase, se olviden de que están en el colegio de toda la vida y consigan divertirse, sin perder, por supuesto, de vista que no es solo diversión, pero consiguiendo divertirse y haciendo activo el aprendizaje, eso que tantas veces ponemos en las programaciones y muchas veces ni nos paramos a pensar, si ellos son verdaderamente protagonistas en su aprendizaje y se lo pasan bien, van a aprender mucho mejor. Y claro, esto que es teoría, yo he tenido la suerte de comprobarlo en la práctica. Funciona perfectamente. Os pongo el ejemplo de lo que yo hacía, digamos, la parte práctica. Yo me he apoyado mucho en YouTube, porque como la gamificación que yo hago es de Escuela Caballero y Dama del Dragón, es muy fantástica,
pues los vídeos, incluido el croma, me permiten conseguir cosas que de otra manera no haría. Entonces, yo he creado dentro de mi clase una atmósfera similar a la que podéis encontrar en las películas de Harry Potter. No es la misma, no es el mismo hilo argumental, pero sí es la misma sensación de que vas a un sitio guay a pasártelo bien, además de aprender. Entonces, yo era el maestro de Rider, de hecho soy el maestro de Rider, y era el director de la escuela de caballeros y damas de dragón. Me presentaba a ellos primero me reunía con la familia antes de que empezara el curso, porque claro, yo no quería que los padres estuvieran no solo fuera, porque me parece muy interesante que estén dentro de lo que hacemos, sino que además no se llevaran sorpresas de que ahora llegara un niño y dijera, mamá, he estado escribiendo hechizos en lengua, ¿vale? Entonces primero reunía a los padres y les explicaba el proyecto. Y de alguna manera ellos eran cómplices de lo que yo quería hacer con los niños, ¿vale? Una vez, antes de empezar la clase, grababa un vídeo explicándole como maestro de Rider, completamente disfrazado, con croma, con todo lo que mi humilde conocimiento de la técnica me permitía, y le explicaba qué es lo que íbamos a hacer. Si estáis interesados en verlo, está en mi canal de YouTube, o sea que podéis verlo tranquilamente y ver cómo lo hacía. Incluso las primeras veces llegaba a enlentecer un poco la voz para hacerla más grave y que pareciera de otra manera, ¿no? De esa manera yo ya les explicaba que cuando traspasaban la puerta ellos iban a entrar en la Escuela de Caballero y Dama del Dragón, que no estaban en el CPR Sierra Almagrera de Villarico, que su objetivo primordial era convertirse en aprendices de Caballero y Dama del Dragón para en un momento dado, cuando terminaran la primaria, ser Caballero y Dama del Dragón. Luego, hablando con ellos, definimos lo que era un caballero y lo que era una dama, rompiendo estereotipos de la princesa en apuro y del caballero galante, y viendo que las damas y los caballeros tenían las mismas posibilidades de hacer absolutamente todo y que no significaban lo que el subconsciente colectivo nos dice que son. Y luego definía lo que íbamos a hacer. Pues les decía que el inglés era el idioma de los elfos, el francés el idioma de la hada, el matemática era la teoría de hechizos, luego había en ciudadanía, que teníamos en quinto, era la escuela de diplomacia, en fin. Iba integrando todas las asignaturas, con más o menos ayuda de mi compañero, dependiendo de la asignatura, de modo que cuando terminó el primer trimestre, todos éramos una piña y todos formábamos parte de la Escuela de Caballería y Dama de Dragón. Les dije cómo íbamos a aprender. Hola, Berta. Les dije cómo íbamos a aprender. ¿Y cómo íbamos a aprender? Pues lo primero que les dije, tanto a los padres como a ellos, que no íbamos a hacer exámenes. Yo no digo a vosotros que no lo hagáis, ¿vale? Eso es una decisión personal. Pero yo decidí que no iba a hacer exámenes. Por contra, ¿qué iba a hacer? Evaluar absolutamente todo lo que hicieran. Como veis, no iba a trabajar menos. Pero cada actividad que yo les planteaba, al estar enmarcada dentro de ese hilo argumental, dentro de ese marco tan fantástico, tan mágico, tenían otra estructura. Entonces, yo utilizaba el libro como guía, pero cada actividad era completamente inserta dentro de lo posible en el mundo en el que estaba. Recuerdo que en quinto trabajábamos todas las unidades didácticas partiendo de un capítulo de mi novela, en este caso, El Caballero del Santo Reino, que me venía a pelo para trabajar todo esto. Y en sexto, que era el segundo nivel de la Escuela de Caballero y Dama de Dragón, les propuse un capítulo, les creé un capítulo específico para ellos, incluso con sus nombres, que luego utilicé en otros cursos, evidentemente, porque no es tan fácil hacerlo, pues sobre todo por tiempo. Y cada unidad didáctica la empezábamos con un capítulo que, utilizando contenido de todas las asignaturas, estaba específicamente creado para trabajar durante esa unidad didáctica. Y dentro de eso había actividades muy relacionadas con todo esto sin necesidad de utilizar el libro. Recuerdo en otra gamificación, con el Ministerio del Tiempo, que luego hacía un crossover, luego si queréis en otra ocasión os explico exactamente cómo trabajábamos. Introducíamos la auxiliar de conversación, la metíamos en nuestro tema, en nuestra gamificación del Ministerio del Tiempo. Ella les solicitaba en inglés
que hicieran una serie de averiguaciones, ellos las buscaban, cuando el auxiliar de conversación venía, ella les preguntaba y ellos interactuaban con ella en inglés, y prácticamente todas las actividades se hacían de esa manera. Entonces, precisamente por eso, llegábamos a un punto en el que yo siempre he tenido problemas a la hora de encontrar feedback de otros compañeros y de libros que hablen al respecto y de otras gamificaciones y de otros ponentes y de lo que sea. Llegamos al tema de la, vamos a ver, programación. Antes de empezar con este tema, que ahora voy a hablar de programación y evaluación y demás, si tenéis alguna preguntita relacionada con lo que he estado hablando, alguna cosita que queráis saber, podéis hacerlo ahora, porque ahora vamos a entrar en lo farragoso, en la parte del cuerpo al cuerpo. Todo lo que he contado ahora es lo bonito, es lo que se ve, es la peli, pero ahora nos vamos a meter en papeleo de maestros, ¿vale? En papeleo de maestros que nos va a servir para justificar delante de la dirección, de la inspección, de los padres, que lo que nosotros estamos haciendo tiene una base, no está pensado al tuntún y tiene una justificación, ¿vale? Entonces, veo que de momento no hay preguntas, así que voy a empezar con el tema. Lo que decía, yo me he encontrado, cuando he ido a cursos y he ido a formaciones y he hablado con colegas y tal, que todo esto estaba muy bien, pero cuando yo preguntaba, o me quedaba con la pregunta en la cabeza de, bueno, ¿y esto cómo lo evaluamos? ¿Y esto cómo lo incluimos? ¿Y esto cómo, si viene a mí un inspector y me pregunta, esto cómo lo meto? Y nunca me han respondido, nunca he encontrado respuesta. No digo que no la tengan, cuidado, yo no digo eso. Digo que yo no la he encontrado. Entonces yo ahora, para no cometer, o sea, para no pecar de lo que yo me quejaba, voy a decir lo que yo considero que se puede hacer con todo esto. Porque alguno puede estar pensando, sí, muy bonito, pero ¿esto cómo lo metemos? Bueno, en todas las programaciones, más o menos para cubrir el expediente, porque todos sabemos que hay una programación más o menos oficial, que es la que nos piden que tengamos, y luego lo que hacemos en clase, hay un punto intermedio que es la programación que realmente nos vale, ¿vale? ¿Cómo reflejamos todo esto? Bueno, en todas las programaciones hay un apartado que es metodología. Y en la metodología, generalmente en los últimos años, pues siempre ponemos, con más o menos extensión y citando a más o menos autores, que la metodología es una metodología activa, participativa, dinámica, con el alumno como el centro de aprendizaje y donde tiene un rol activo, donde y etcétera, etcétera, etcétera. Y luego muchas veces a la hora de la verdad cogemos el libro, página 35, ejercicio 1, 2 y 3. Yo el primero, que lo he hecho muchas veces. Incluso ahora muchas veces me veo la obligación, estando en primero por otras circunstancias, de hacerlo. Pero en todas esas cosas que acabo de decir ahora, una metodología activa centrada en el alumno, participativa, donde el alumno, la alumna es el centro de su propio aprendizaje, esto que acabo de explicar de gamificación y rol viene como anillo al dedo. Porque si os habéis dado cuenta mientras he estado hablando, es que el alumno es el centro de su propio aprendizaje. Va al colegio porque quiere ir, porque se lo pasa bomba, haciendo todo este tipo de cosas. Desarrollando juegos, aprende porque lo vive y cuando el aprendizaje vivencial se queda. Y una vez que consigues que ellos quieran lo que tú haces y de alguna manera te quieran a ti, van a hacer lo que tú les plantees. Y lo que tú les plantees significa que vas a poder conseguir absolutamente todo en cuanto a metodología. Justificando que la metodología que dice la normativa que hay que tener, esto lo cumple 100%. Pero ahora, ¿cómo evalúo? Bueno, yo decía que no hacía exámenes. Podemos hacerlo, no hay ningún problema. Por cada actividad que yo les planteaba, creaba una rúbrica. Por ejemplo, una actividad que se me ocurre. Pues en el siglo XVIII, creo recordar, no sé si era así, estábamos dando el tercer trimestre y estábamos haciendo el Ministerio del Tiempo. Pues entonces les propuse una historia que decía que en el siglo XVIII o en el XVII, no recuerdo, todos los salones de origen renacentista venían con rombos negros y blancos. A partir de esa pequeña afirmación, pues me surgían varias cuestiones. La primera, cálculos de áreas de rombo, cálculo de perímetro, de diagonales, etcétera, etcétera. Con lo cual,
Con esa pequeña frasecita que yo le incluía, ya estábamos trabajando el tema de matemáticas que tocaba. Pues yo tenía mi rúbrica, reconoce el rombo, calcula las diagonales, que son los indicadores de logro, los estándares de aprendizaje, y el que correspondiera. Y evaluaba cuando resolvíamos los problemas de rombos que yo le había planteado. Pero es que esa misma frase venía a cuento dentro de historia. Estábamos estudiando arquitectura, estábamos estudiando arte y tal, y entonces yo les preguntaba, buscad en internet si la afirmación que yo acabo de decir es cierta o me lo estoy inventando, y si es cierta, ponerme un ejemplo. Bueno, pues ellos lo hacían, algunos encontraban algunas cosas, otros no encontraban nada, otros encontraron cosas impresionantes que yo no sabía ni que existían. Bueno, pues yo ya ahí me permitió evaluar lo que estábamos viendo en sociales, pero incluso me permitió evaluar lo que estábamos haciendo en cultura y práctica digital, que era una asignatura de sexto donde trabajamos pues la cultura y la práctica digital. Y cada una de esas actividades tenía su rúbrica correspondiente cuando correspondía a una asignatura o a otra. Y de esa misma manera iba pasando con el resto de actividades. Al final del tema hacíamos una partida de rol donde tenían que utilizar todo lo que habían aprendido, siendo ellos caballero y dama del dragón, para resolver enigmas en modo de breakout o de escape room o simplemente de juego de rol propiamente. Se lo pasaban bomba. Y todo eso yo lo tenía en mi rúbrica, evaluado con observación directa. Un saludo a los que estáis entrando. Evaluando con observación directa o en su dossier de trabajo. Y al final tenía del orden de... En lengua castellana, por ejemplo, tenía del orden de 8 o 9 rúbricas. Siempre acababan con un dictado. Y ese dictado era un hechizo, cuando estábamos con la gamificación de Caballero y Dama del Dragón. Ese dictado era un hechizo de felicidad. Lanzador debe hacer tal. Si consigue hacerlo de tal manera, el efecto del hechizo hará que durante tanto tiempo el niño sea feliz, tal. Y eso era el dictado. Evidentemente con las palabras que me interesaba conseguir para el tema de ortografía que estábamos viendo. Al final yo hacía la media de mi rúbrica y me salía una nota. Y así con todas las asignaturas. Y siempre en el tercer trimestre, en el último tema, después de haber hecho todo esto, pues siempre ponía un examen clásico. ¿Por qué? Pues porque siempre uno tiene que evaluar su propia acción tutorial, su propia acción de enseñanza. Y entonces, claro, no se puede uno dormir en el horario y decir, ya está, lo he hecho bien. Cogía una prueba clásica, normal, tradicional, y decía, bueno, pues vamos a ver si realmente esto funciona. Y generalmente todos mejoraban o todos sacaban la nota que se esperaba de ellos que sacaran según mis anotaciones en las rúbricas. Podía haber excepciones puntuales que tenían su justificación. Una mala noche, había estado enfermo, no le había dado tiempo o había faltado mucho durante la unidad. Pero como veis, cada una de las cosas que hacíamos tenía su rúbrica. A todo esto no he dicho el agrupamiento, que es muy interesante. Trabajaban siempre en grupos de 4, y aunque trabajaban en grupos de 4, había ejercicios que eran individuales, otros ejercicios que eran en grupo, disponían de una tablet o un ordenador para utilizarlo como consulta, y al final el tiempo me dio la razón, tanto a nivel de trabajo como a nivel de papeleo y como a nivel de luego incluso gratitud mil de familias que no las tenían todas consigo al principio y que luego acabaron viendo que la cosa funcionaba. Y por hoy, un poco más. Quiero decir una cosa más. Porque normalmente en las programaciones que he ido viendo en los colegios, y aunque se sale un poquito del tema, pero bueno, con lo último que hemos dicho, lo podemos tocar, siempre hay unos criterios de evaluación, unos objetivos, unos indicadores o estándares, y luego siempre suelen aparecer en las programaciones criterios de calificación. En los criterios de calificación, por lo menos la mayoría de los criterios de calificación que yo he visto en los centros, siempre aparece el examen, al que se le da un porcentaje. No voy a entrar en el porcentaje del examen, eso ya es otro tema. El cuaderno, un porcentaje. El trabajo en clase, otro porcentaje. Si os dais cuenta, lo que estamos calificando ahí no son estándares ni indicadores, estamos calificando el instrumento. ¿Cómo le podemos dar un punto? ¿Cómo le podemos dar un valor al instrumento? No se puede dar un valor al instrumento. Si estamos trabajando por estándares o indicadores, o incluso si estamos trabajando por objetivos, lo que hay que ponderar, los criterios de calificación, se le tienen que dar a los indicadores. Entonces, la comprensión oral va a tener esto. El conocimiento de las categorías gramaticales va a tener esto.
pero no el examen un 40, un 50, un 60%, me parece brutal en primaria. El cuaderno, el tal, no, vamos a ver los indicadores. Unos indicadores se verán a través del cuaderno, otros indicadores se verán a través de la actividad y otros indicadores se verán a través del examen. Pero es una cosa que venimos heredando de leyes anteriores y que muchas veces pues siguen ahí y no nos damos cuenta. Y bueno, básicamente, así grosso modo, es lo que quería hablaros de gamificación y de juegos de rol. Resumiendo y en conclusión, desde mi punto de vista, si fuéramos capaces de llegar a ese top del rol con mayúsculas, conseguiríamos que todas nuestras escuelas fueran espectaculares. Ya no te digo si no solo llegamos a nivel de clase, sino que también llegamos a nivel de colegio. O sea, sería brutal, como ya comenté la otra vez. Entonces, sí, Berta, en Murcia se hace y en Andalucía también se hace, porque lo dice así la ley y muchos colegios están empezando a cambiarlo. Pero el problema es que muchas veces es que no nos damos ni cuenta. O sea, lo tenemos tan dentro de la costumbre que muchas veces ni nos damos cuenta. Por eso lo menciono. Y bueno, pues nada, os animo, los que ya trabajáis, los que vais a trabajar y los que estáis intentando trabajar de una manera diferente, que probéis. Quizá no se puede hacer todo del principio. Yo no lo hice del principio, obviamente, empecé por poquito. Pero que empecéis a practicar este tipo de cosas. Ya el tema de juegos específicos de rol, pues hay juegos, ya os digo, como Magisa, o hay gamificaciones como la Torre de Salfumán, que te dan una ayuda para empezar por poquito, y llega un momento en que cuando ya domina, voy a decir masteriza, cuando ya domina la herramienta, pues ya te puedes salir un poco de los mimbres que te da el juego y improvisar un poquito y hacer cosas muy, muy, muy molonas. Así que fijaos el roleplay inicial que siempre se ha utilizado en inglés, hasta dónde puede llegar. Pues nada, si no tenéis ninguna otra pregunta, ya sabéis, lo subiré a YouTube cuando lo guarde para que esté disponible. Y me preguntó en el vídeo anterior Carmen, no recuerdo el apellido ahora mismo, pero me pidió que habláramos sobre temas de formación, especialmente con la especialidad de inglés. Temas de formación, porque ella decía que muchas veces en los centros de profesorado de las comunidades autónomas pues salían los cursos que salían y a veces no cuadraban con lo que tenía uno. Y también había veces que no sabías qué buscar, dónde buscar o cómo buscarlo. Entonces, yo en principio pensé hacer un artículo más cortito y tal, pero luego creo que puede ser interesante hablarlo así y contar algunas cosas que bueno, siempre ya me estoy dando cuenta que la imagen y el audio llega mucho más que el escrito, y aunque, bueno, cada cosa tiene lo suyo, pero creo que para divulgar este tipo de cosas puede ser más interesante. Así que si nada lo remedia, el miércoles que viene probablemente hagamos otro directo relacionado con el tema de la formación de maestros, específicamente en inglés, pero bueno, aplicable a cualquiera. Pues nada, espero que os guste, gracias por lo de muy chulo, y si la fuerza aguanta y el interés, seguiremos adelante. Gracias, Miguel. Un abrazo y hasta la próxima.